como trompos, sin rumbo, sin dirección, solo girando y dando vueltas, sin encontrar un sentido a lo que hacemos. Y como todos, continuamos con nuestra vida, con nuestra rutina, con nuestras actividades sin sentido, esperando que los días continúen como dándolo por hecho. Como si no hubiera fin. Exacto, como si no se nos acabaran. Bienvenido al programa En Confianza, un programa de Bernal Bancebo. Soy Juan Carlos Bernal y conmigo mi bella esposa, Lorena. Hola, ¿cómo están? Te damos la bienvenida hoy. Tenemos, como siempre, un programa muy interesante. Hay muchas cosas pasando. Estamos viviendo en un mundo tan rápido, ¿verdad? Tan acelerado, ¿no? Que de repente nos encontramos que ya otra vez martes. Vez martes. Ya estamos al final de verano. Increíble. Ya yo creo que lo peor de los calores ya nos pasó. Las vacaciones, ya estamos de regreso en el trabajo. Y parece que fue ayer. Parece que hace solo unos días que comenzamos nosotros el programa y ya, ¿qué tiempo? Tenemos ya un buen tiempo con el programa. Y sí, que hicimos la primera transmisión. La primera transmisión. Y curioso como la hicimos, ¿verdad? Me recuerdo fue ese domingo que dijimos, tenemos que comunicar esto que tenemos en nuestros corazones, que queremos compartir con los demás de alguna forma. Y sacamos el teléfono y empezamos. Claro, y además es padrísimo porque estábamos comentando hace un momento Juan Carlos y yo. Hay veces que tienes como que planes y sin embargo te cuesta trabajo tomar acción. Sí. Nosotros ya teníamos un tiempo tratando de hacer esta transmisión. Habíamos creado Bernal Mancebo ya desde hace un tiempo. Ya nos veníamos preparando continuamente. Y sin embargo un día, ese domingo que comenta Juan, me dice, vámonos a la casa y vamos a comenzar hoy. Hoy. ¿Por qué no mañana, Juan? No, porque ya es hoy, porque no debemos de asumir que los días continúan, dado por hecho que hay tiempo para hacerlo. No es hoy cuando debemos de comenzar. Y el fruto que da, ¿no? La alegría de verlo hecho, el gozo para nosotros es como un entusiasmo cada martes y cada jueves cuando llega la hora de estar aquí con ustedes. Y hemos estado hablando sobre la vida con propósito. Y estuvimos hablando la semana pasada un poquito de lo negativo, ¿no? Que tiene una vida que no lleva propósito, como que eso es el alto índice que estamos viendo nosotros en todo lo que tiene que ver con lo negativo, ¿no? La droga, el suicidio, los altos índices de depresión. Impresionante cómo nos enteramos el índice de suicidios, no nada más en jóvenes, también en adultos, sí. La desesperación silenciosa que vemos en las personas que nos rodean. Sí, y todo esto nosotros lo atribuimos mucho a la vida sin propósito. Y entonces empezamos a ver cuáles son los beneficios, cuáles son esos beneficios que tiene el vivir una vida con propósito. Y estamos viendo como que lo primero que nos da es que cuando tenemos una vida con propósito nos da un sentido impresionante, ¿no? Hay un sentido de la vida en todo lo que hacemos, en nuestro entorno, cómo nos relacionamos, como que cambia, ¿no? Por completo. Ese fue uno de el primer beneficio que vimos de agregar propósito a nuestra vida. Y cuando agregamos propósito a nuestra vida, empieza a tener propósito cada una de nuestras acciones. Entonces, como el primer beneficio veíamos, entonces nuestra vida tiene un sentido. Un sentido, sí. Y cuando la vida tiene sentido, pues sabes lo que quieres. Y porque sabes lo que quieres, lo que empieza a suceder es que la vida se simplifica. Y ese era el segundo beneficio que habíamos hablado, ¿no? De como que cuando tenemos una vida con propósito, todo lo que hacemos, pues eliminamos muchas cosas que no van con nuestro propósito, entonces nos los quitamos, logramos más en menos tiempo, porque ya después como que estamos eliminando tantas cosas que hacíamos antes porque no van de acuerdo al propósito que tenemos, pues se nos hace más fácil, ¿no? También lo que vemos cuando simplificamos nuestra vida es como que logramos más, llegamos a más personas, hacemos más cosas que nosotros disfrutamos, que son como parte de lo que queremos, ¿verdad? Es como habíamos comentado que tenemos una lista de pendientes
Y sin embargo, nos encontramos que a pesar de ir palomeándola, ir tomando acción en este número infinito de actividades, llegamos en la noche y haciendo un recuento de cómo nos sentimos, no nos sentimos productivos o que nuestro día ha sido útil o que alcanzamos algo que deseábamos o que aquello que anhelamos, ni siquiera, exacto, ni siquiera nos hemos acercado, ¿no? No nos acercamos al propósito, a la meta que tenemos, ¿no? Y mucho tiene que ver con eso, que la vida la tenemos tan complicada con cosas que no están alineadas con nuestro propósito, que entonces nos separan de todo aquello que deseamos, de todo aquello que anhelamos para nosotros y para nuestra familia. Como por ejemplo el programa nosotros lo comenzamos y parte de lo que nos tenía a nosotros, que no lo habíamos comenzado, era porque estábamos haciendo una serie de otras cosas. Y cuando nos dimos cuenta en conversación, ¿verdad? De decir, esto es lo que nosotros deseamos, este es el propósito que nosotros tenemos, ¿no? Está alineado también con nuestro propósito que pues se nos da tan natural, ¿verdad? Porque sucede que vamos muy distraídos. Exacto. Y de eso nos sirve mucho tener un propósito, porque cuando tenemos un propósito, que es el tercer beneficio del que les vamos a platicar, logramos enfocarnos, logramos dirigir nuestras vidas como más alineados hacia como una meta, como si imagináramos una meta a la que queremos llegar. Sí, porque la vida con propósito nos enfoca porque ahora sabemos qué hacemos nosotros aquí en la tierra, ¿no? Tú hablabas del libro la semana pasada del ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Oye, si tú contestas esa pregunta, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Y obtienes esa respuesta, pues de pronto vas a encontrar un enfoque en tu vida para poder avanzar, para poder hacer más de eso para lo que fuiste llamado, ¿verdad? Claro, y sucede que cuando nos vamos enfocando en nuestras vidas, alineadas con nuestro propósito, qué rico es como que nuestras actividades empiezan a tener un mayor sentido en torno a nuestro propósito, y también observamos que hay otras actividades que ya no caben tanto en nuestra vida, que necesitamos diluirlas y algunas de ellas también extinguirlas, ¿verdad? Claro. Porque no nos están llevando a obtener aquello que estamos deseando. Sí, y a veces por compromiso o por, qué sé yo, por aquello de lo que van a decir, o pues nos mantenemos con relaciones, nos mantenemos incluso en grupos, nos mantenemos que no, como que nos cortan ese ánimo de continuar con lo que nosotros tenemos planeado, con lo que nosotros queremos, ¿no? Claro. Y como que es difícil. Y entonces eso va con el punto anterior de simplificar la vida. Te simplifica la vida, ¿por qué? Porque te enfocas. Y entonces ese enfoque lo que hace es que te quita ese sentido como de barco a la deriva, ¿no? Imagínate un barco sin vela, sin motor, sin timón, no sé si, yo no creo que la palabra correcta es timón, sí, pero sin guía, simplemente en el mar, pues entonces son las olas las que te llevan y te llevan para allá y te traen para acá. y como habías comentado cuando estábamos estudiando el tema, nos van moviendo los aires de la demanda, que me encantó esa frase. Exacto. ¿Qué son los aires de la demanda? Lo que nos va demandando el mundo externo, sí. que si este compromiso, esta actividad, esta forma de pertenecer, y fíjate que de lo que me he encontrado también, que a partir de que estamos aquí más enfocados en Bernal Mancebo, en nuestro programa En Confianza, empiezas a planear tu agenda semanal en base a este propósito y te das cuenta cómo vas ocupando tu tiempo, pero de una manera productiva. Sí. A mí me pasaba, antes de estar en esto, que como que no sabía cómo llenar mis espacios para estar más entretenida al ser yo una persona como muy activa, ¿no? Yo hoy me encuentro que el tiempo es más, lo aprovecho mejor, pero no nada más eso, mi satisfacción y mi plenitud, es como que sientes mayor intensidad en lo que haces y ya quieres que llegue el momento de que vayamos a hacer la transmisión y prepararnos y leer y hacer tus notas, Sí. ¿no? Y eso igual nos pasa a nosotros con los programas que tenemos. Lo mismo lo que yo hago, que lo que hace Lore, con lo que hacemos juntos, que como que todo eso está alineado con nuestro propósito de vida, pues el entusiasmo que recibimos y que tenemos para cada una de esas cosas
es como, a veces ella me dice, bueno, ya no vamos a trabajar más, y yo le digo, yo no trabajo, porque esto para mí no lo siento como trabajo, para mí esto es como que de pronto cobra un valor diferente, un ánimo diferente, y nosotros nos sentimos como llenos y plenos en todo lo que hacemos. Claro, porque es lo que llamamos nuestra pasión. Ajá. Y la pasión como que nunca cansa, sino que te alimenta. Y aquí nos dice Toño, excelente, podríamos decir, no te distraigas, veniste a ser feliz. Exacto. Y yo creo que, y una cosa curiosa, Lore, ahora que estabas diciendo de que tú tenías otras actividades, y nosotros mencionamos al principio las cosas negativas de no tener una vida de propósito, pero hay muchas cosas que no las vemos como negativas, pero sin embargo no nos dan la satisfacción que buscamos. Exacto, no estamos hablando de actividades que nos están perjudicando. Puede ser una actividad de beneficio, o sea, saludable en sí mismo, como a lo mejor es jugar boliche, pero si yo paso una hora diaria hablando de nosotros dos durante la semana, no deja de ser una actividad buena, pero que podemos diluirla una vez por semana y acercarnos más a trabajar en lo nuestro, ¿no? Incluso nos preguntaba una mamá la semana pasada, es que mi propósito en mi vida son mis hijos y que sean felices y que tengan lo que tengan, pero sin embargo tengo un vacío. Ella nos comentaba, además de esto, que su propósito de vida era formar a sus hijas, educarlas, ver de qué forma ellas fueran felices, sí. Y que además, que es algo que hemos comentado, tener un hobby, que en su caso es el tenis, pero que sin embargo, a pesar de que ve a sus hijas felices, se divierte en el tenis, existe un vacío en ella y no se explica por qué. Claro, porque las cosas pequeñas, lo que tú decías al principio del programa, que si nosotros vivimos la vida pensando de que tenemos, o sea, que esto aquí es eterno, ¿no? Que tenemos todos los días infinitos, haciendo actividades que no necesariamente son malas, ni que son malos propósitos tampoco, ¿no? Pero no son propósitos más altos, pues entonces vamos a sentir ese vacío, porque nosotros fuimos llamados a algo más allá que simplemente las actividades que hacemos, ¿no? Okay. Y precisamente de esto estábamos hablando hace un ratito, que muchas veces nos damos cuenta, no tengo un propósito, ya lo he descubierto, ya me empiezo a identificar con lo que están diciendo, no tengo ese sentido de vida, no siento ese enfoque, ahora, ¿qué? Y el próximo el próximo jueves vamos a comenzar a hablar con ustedes acerca de cómo descubro mi propósito, ahora cómo descubro mi pasión, ahora cómo descubro ese propósito que me da una mayor trascendencia, una mayor plenitud y satisfacción, no solamente por el rol que estoy viviendo de mamá, de amiga, de hija, de esposa, sino por ser mujer o por ser hombre, por el hecho de existir. Claro, porque los roles cambian, ¿verdad? Claro. Los roles cambian, ¿no? Nosotros vamos de hijos, después vamos a esposos, después vamos a padres, abuelos, y vamos cambiando en nuestros roles, pero nuestro propósito no debe de cambiar. Nuestro propósito debe de ser uno que es permanente y continuo. El propósito debe de ser aquello que nosotros podamos decir, no vamos a terminar nunca con él. Sin embargo, la semana que viene, el próximo programa vamos a hablar un poquito más de eso, pero es esa comparación de ¿es algo que yo voy a terminar o es algo permanente? Y por eso Toño nos dice aquí, buscar un equilibrio en nuestros propósitos que nos nutran sin que se alejen de nuestro propósito divino. Que eso es un propósito superior, ¿no? Sí, que es el propósito más alto, ¿ve? Y esa es la distinción, ¿no? Y estén con nosotros el próximo programa porque va a estar muy interesante. Porque hay mucha controversia sobre eso, ¿no? Muchas personas que nos van a discutir como que ese sentir de no, mi propósito son mis hijos. Y uno dice, ¿qué pasará cuando Toño mismo en una conversación que tuvimos en el fin de semana me decía, ¿y qué pasa si sus hijos ya no están?
Ya, que es a veces por muerte, a veces porque se casan y se van, ¿no? por un hecho Por tan cualquier natural razón. como que crecen. Que crecen. Y por eso estamos encontrando mucha problemática en las mujeres con ese nido vacío, a pesar de que los hijos no se han ido, ya se siente ese nido vacío y se encuentran con una desesperación de ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora Con qué mi sigue? vida, porque antes de ser mamá fui mujer, fui persona. Entonces Exacto. necesito descubrir esto. ¿Y por qué creemos nosotros que una forma de disminuir la depresión, la ansiedad, el uso de medicamentos, de tener una mejor actitud en la enfermedad, es tener un propósito? Precisamente porque uno de los beneficios, que vamos a hablar del cuarto, es que tener un propósito te da entusiasmo. Exacto. Y viene con lo mismo, cuando tú te enfocas, pues recibes una ilusión, ¿verdad? Si Exacto. tienes una ilusión y esa ilusión pues te motiva, viene la motivación esa que te lleva a hacer las actividades diarias. Y una vez más, puede ser que esa actividad sea en esta etapa de tu vida, sea criar tus hijos, ¿ves? O estás recién casada y sea cuidar de tu esposo o de tu esposa. O puede que tengas un empleo en donde tienes que desempeñarte y tienes que trabajar, o tienes tu propio negocio y tienes cada una de estas cosas. Si nosotros no tenemos un propósito, como decía Toño, ¿no? Un propósito más alto, pues entonces se hace cansón. Entonces al fin del día estoy agotado porque, como lo decía la madre, me parece que soy un taxi, ando llevando muchachos al deporte, que se los llevo a las actividades que tienen, después llévalo y recógelo, y entonces al final del día estoy cansado, pero veo que no logré nada. Y precisamente la transmisión pasada también nos preguntaban, hablando del tema de mamá, ¿cómo encontrar un equilibrio entre una mamá y ser esclava? ¿Verdad? Es una frase que yo creo que toda madre se puede identificar con ella, ¿no? Cuando las mamás se sienten como tan aladas por sus hijos, ¿no? Aladas por sus hijos a que llévame aquí, tráeme acá y dame esto y hacer lo otro, y como que de pronto dice, ¿y esa es la vida? ¿Y hasta cuándo? ¿No? ¿Cómo podemos identificar este equilibrio? ¿Cómo le podemos transmitir a esta mamá? No quiero, o sea, ¿por qué estoy cayendo en ser esclava? Lo que pasa es que, Lore, perdemos identidad. ¿Ve? De pronto nosotros nos identificamos por nuestros roles. Y entonces de pronto esa mamá, lo que ha pasado probablemente es que ha perdido su identidad de mujer, su identidad de quién es ella como persona. Y lo mismo digo mujer que hombre, ¿no? Como ser humano, pudiéramos decir, ¿verdad? Pierde esa identidad. Por esa etapa en la que estoy viviendo. Por la que estoy viviendo, porque es mucha la demanda, ¿no? El emprendedor se puede sentir igual. ¿Ves? Oye, lo único que deseaba yo toda mi vida era poder emprender y poder poner mi negocio y hacer eso. Y después de un tiempo se encuentra que las horas de trabajo, la demanda que tiene y todo eso se siente como igual, un esclavo, la misma frase, un esclavo del negocio. Y entonces a veces dejan un empleo para emprender y después se ven que son un empleado y que ellos son peores jefes que el jefe que tenían. Y una vez más, pierde la identidad de ser humano y toman la identidad del rol que están jugando en el momento. Del rol que estoy viviendo en esa etapa que tengo enfrente, ¿verdad? Que es muy y por normal, eso podemos ¿verdad? caer en ese sentimiento muy normal de mamás, de me siento esclava, me siento chofer, me siento que realmente... Usada, ¿verdad? Usada. Entonces, una recomendación es incluir tiempos. De alguna forma lo podemos jugar con esto de incluir el tiempo para mí como mujer, no como mamá. Exacto. Sí, poder separarlo, poder separar el quién yo soy del rol que yo estoy jugando en estos momentos, que puede que sea un rol muy importante, y la demanda de los hijos no podemos negarla, no podemos decir, abandona a tus hijos y dedícate a ti, porque ese es el otro extremo. Eso no es una vida con propósito, porque sí vemos personas, los mismos padres que madres, ¿no? Que de pronto por satisfacerse a sí mismo, para buscar esa satisfacción personal, ese egoísmo, abandonan a la familia. Y no es eso lo que estamos diciendo, sino es que en el medio de lo que tú estás pasando por este tiempo, esta etapa de tu vida, en cualquiera que sea, porque puede ser que ya estés en el retiro y haya llegado a una etapa en que vas a decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque claro. esa es la otra parte. Es no perder la identidad como ser humano, no perder esa identidad de que tú tienes valor de por sí.
No es porque eres una mamá, no porque eres un emprendedor, no porque eres esposo o esposa. Entonces, estoy entendiendo que como que la problemática viene no de ser mamá, no de ser emprendedor, sino que vamos perdiendo identidad conforme vamos viviendo en ese rol. Exacto. Y entonces le damos tanta importancia y nos sumergimos tanto en eso que entonces nos pasa ese sentimiento de que no lleno el vacío. ¿Ves? Por eso me siento insatisfecha. Exacto. O como que algo me falta, porque pues, si yo estoy viviendo nada más el rol de mamá, es como ¿dónde está mi otra parte de mujer? ¿Dónde estoy yo? No es ni siquiera la otra parte, sino es dónde estoy yo. ¿Qué lugar tengo? Por eso me siento utilizada. Por eso me siento utilizada, exacto. Que de la otra forma, si yo verdaderamente reconozco el valor que tengo, sé lo que sé, pues entonces las labores y los pendientes cotidianos, todo lo que nosotros hacemos en el día a día, pues todo cobra un valor diferente. Todo como que sabe diferente. O sea, si soy mamá y estoy viviendo esta etapa en estos momentos, que es una etapa difícil, una etapa de eso, de mucho ajetreo, de mucha demanda, de mucho de todo eso, yo puedo encontrar gozo, ilusión en eso si el propósito mío es más grande que el propósito de simplemente criar a mis hijos. O un propósito como aquí nos comenta, el propósito de ser mamá gallina, la protección, es que yo cuido, yo protejo, ¿no? Exacto, es muy dado, y si es verdad lo que nos comentan aquí, es muy dado de las mamás caer en esta identificación con el rol y de perdernos un poquito en cuidarnos a nosotras mismas. Yo creo que es parte de lo que nos da a nosotros la motivación esta de lo que estábamos hablando, del beneficio de tener una vida con propósito, es que nos da a nosotros una identidad en que va más allá de simplemente las labores que hacemos. Y pues entonces esa motivación nos lleva a nosotros a lograr más, a hacer más, a encontrar tiempo donde pensamos que no había tiempo, a buscar encontrar energía donde pensamos que ya no había energía. Yo tengo días en que nosotros estamos trabajando y en lo que hacemos, y como que nos tenemos que forzar uno al otro, ¿verdad? Decir, no, ya, tenemos que romper, vamos a hacer otra cosa, porque a nosotros no nos cansa esto, nosotros esto es como nos da más energía, y pudiéramos trabajar más horas, pudiéramos dedicarle más tiempo, porque es diferente cuando hay una motivación más grande de todas las labores que hacemos. Y no estoy hablando simplemente de los programas que tenemos y el trabajo que hacemos con eso, sino como padres también, el tener que salir y buscar a un muchacho a las 12 de la noche porque su plan termina a las 12 de la noche, llevarlo a... Pero por ejemplo, en ese caso, si yo le pongo un propósito, que además de ir por él, tengo un propósito superior que es cuidarlo, es platicar, es encontrar un momento donde voy a encontrar en esos primeros minutos de acercamiento después de que viene de una reunión, me va a comentar más acerca de sus amistades. El propósito es como que eleve un poquito esa simple actividad de voy, lo recojo y qué flojera y chinga. Sí. Entonces le encontré un beneficio superior, ¿no? Así, ya tú no eres, el propósito no es ser un taxi, sino ya el propósito tuyo es más trascendental, de cómo yo toco la vida de ese muchacho, y ese muchacho es mi hijo. Como yo me fortalezco el vínculo con él. Exacto. Cómo tengo una mayor comunicación. Nos comenta aquí Daniela, hola Dani, ¿cómo estás? Y me gusta mucho porque dice que ella lo que trata de hacer es darse tiempo de mamá, es darse tiempo en el trabajo y sobre todo para ella también como mujer, que es muy necesario y que hay tiempo para todo. Exacto. Y yo creo que eso es importante, el no pensar que no podemos o que no hay tiempo o que mis hijos demandan todo de mí o me quitan todo el tiempo. Yo creo que eso son... no es que sea mentira, porque nosotros lo creemos de verdad, las personas crean de verdad que no tenemos el tiempo, no tenemos eso, pero son cosas que llegamos a creer, y sin embargo cuando nosotros encontramos propósito en la vida, de pronto aparece más tiempo, aparece como que más energía, aparece más recursos, fluyen las cosas mejor. Sí. Incluso los trabajos que hacemos, el cuidado de los niños, el emprender, el ser esposo, ser esposa, de pronto como que cobra otra dimensión. Sí. Y se hace con una alegría diferente, se hace como con un deseo
es como un llamado, ¿no? Que de pronto tú lo haces y ni te diste cuenta que lo hiciste. A nosotros nos pasa cuando yo tengo que salir y buscar a José a cualquier hora que lo vaya a buscar. No es como que salgo con, ay, tengo que ir a esta hora. No, es como que un gozo de que esto es parte del todo, parte del propósito del ser. Creo que soy. Y parte de eso es que tengo el rol de papá, ¿no? El rol de padre, el rol de cuidador, y entonces pues eso incluye las partes estas que nos demandan, ¿verdad? Pero se disfruta mucho más. Claro, y muchas veces el por qué cometemos esa sobreprotección como madres, que es otro tema, hacia nuestros hijos, tiene mucho que ver con necesidades muy de mamá, insatisfechas, heridas abiertas, esa sobreprotección, esa tratar de compensar a nuestros hijos de una forma porque estamos carentes de situaciones que no nos hemos dado o no hemos analizado, pero al final lleva lo mismo, a descuidarnos como personas. Y muchas veces vemos, con los clientes míos, yo noto esto mucho, de que esa insatisfacción que tratan de llenar, la tratan de llenar con el cuidado de los hijos, la sobreprotección de los hijos, o el trabajar demasiado, o el tratar de ganar más dinero, o haciendo actividades que al final del día tienen una satisfacción, pero temporal. Precisamente lo que estás diciendo, aquí nos dice Toño que hay circunstancias que también nos alejan de los propósitos, como el exceso de trabajo, los recibos que no dejan de llegar, exacto, las broncas, las enfermedades. ¿Cómo mantenemos nuestro propósito frente a todas estas circunstancias entonces? Lo curioso es que el propósito de vida es en la vida, no es el propósito de vida no es algo que vas a cumplir ya cuando tú termines, cuando mueras, cuando ya no tengas deuda, cuando ya no tengas problemas, cuando no tengas enfermedades. Ahora viene el propósito. El propósito de vida se hace parte de todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que nos lo hace, por eso decimos, te motiva a que entonces no caigas en depresión porque tienes más cuentas que dinero, ¿no? O que tienes más trabajo que energía, o que tienes, en el caso de los muchachos, ¿no?, más demanda del tiempo. Todas estas cosas, el propósito de vida se da en medio de la vida, ¿no? En medio de las circunstancias que están viviendo. Por eso cuando Toño nos dice, pues, mi decisión, mi propósito a ser feliz, no es ser feliz cuando todo esté bien, cuando todo esté bien, y cuando yo esté tranquilo, cuando tenga buena relación con mi esposa, y cuando tenga buena relación con mis hijos, cuando mis hijos se gradúen y tengan una esposa y se casen y se vayan. No, es ser feliz hoy, en el medio de todo esto. Y eso se da más fácil si tú tienes un propósito más allá que simplemente estas cosas que son los problemas y las situaciones. Porque una enfermedad puede venir en cualquier momento. Nos cuenta, yo creo que lo contamos en el primer programa, ¿no? También te recomiendo que si no has visto los primeros 2 videos que hicimos, las 2 primeras las grabaciones, pues hablamos un poquito de eso. Pero Viktor Frankl nos habla de este muchacho que deportista, y ese era, pudiéramos decir, su propósito, ¿no? Su vida, eso era lo que hacía. Se rompe el cuello, queda paralizado, y él le hace una carta a Viktor Frankl y le dice, yo no dejé de ser quien soy. O sea, mis deportes, mi cuerpo, todo eso se detuvo. Ahora, no se detiene mi propósito. Y 2 años después va a Alemania y él hace el cuento de cómo este muchacho en Alemania, delante de una audiencia, habla del propósito de vida que tiene. Cambia de carrera, se hace psicólogo, ¿verdad? Y el propósito que adquiere completamente diferente. Y ahí es donde vemos... Entonces, ¿y qué manera tiene él? O sea, ¿por qué él tiene esa fortaleza, esa fuerza, ese ímpetu? ¿De dónde sale, Juan? ¿Por qué encontramos personas que tienen esta... híjole, o sea, no sé ni cómo decirlo, esta fortaleza, esa fuerza, y otras personas frente a esas mismas circunstancias que él queda paralítico del cuello podría, incluso, hay una película que no recuerdo el nombre, tomar la decisión de quitarse la vida, él también deportista. Sí. Una película que la ponen como muy romántica, ¿verdad? Sí, es casi como que dices, claro, tenía la razón de suicidar. ¿Cuál tú crees que es esa diferencia entre esas 2 personas? La diferencia, Lore, es decisión. La decisión
Las decisiones marcan nuestras vidas, marcan nuestro futuro, marcan todo lo que nosotros vamos a hacer. Porque nosotros, como humanos, como seres humanos, como criaturas de Dios, nosotros somos, no podemos ni ir por ese lado de decir, no, es que yo soy menos que tú y tú tienes más que yo, que eso, porque estamos creados imagen y semejanza de Dios. Y cuando ya tú dices eso, decía C.S. Lewis, si nosotros viéramos el potencial de quién es un humano de verdaderamente como Dios lo ve, nos tentaría adorarle. Porque estamos hechos, somos unos seres increíbles, capaces de hacer increíbles cosas, todos los humanos. Y entonces, ¿qué es la diferencia? La decisión. Yo creo que la decisión es lo que te hace tu futuro, es la que te hace, la que te marca, es la que te pauta para ver cómo tú vas a vivir el resto de tu vida. Y las decisiones son las que, al final, si miras atrás, las decisiones que nosotros hemos tomado, yo te puedo decir, tú estás hoy donde estás por una decisión o varias decisiones que tomaste, ¿verdad? Y eso es muy fuerte decirlo. Me viene a la mente un libro que tiene Tony Robbins que habla precisamente de esto, la fuerza de las decisiones. Sí, y hay un ejercicio que se lo estaba comentando a Juan Carlos que te da una retrospectiva muy importante de lo que has hecho en tu vida, de por qué has obtenido los resultados que hoy tienes, que es, escribe la historia acerca de ese tema que quieres llegar, ya sea la pareja, los recursos económicos, laborales, escribe la historia, cómo ha sido tu historia en ese tema. Exacto. Para que una vez que la veas, puedas sustituirla o añadirle una nueva historia de creencias, de decisiones, de acciones, porque esperar, siempre hemos escuchado, esperar resultados diferentes tomando las mismas acciones. Exacto. O teniendo las mismas creencias limitantes, pues no vamos a lograr. No vamos a lograrlo, es así. Y yo creo que, volviendo a la pregunta que hiciste, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia son esas decisiones que tomamos. Entonces, a mí me encantó, Toño, la semana pasada, dice, yo decidí ser feliz, y me identifico mucho con eso. Y a veces nos creemos, dice, sí, eso es fácil para ti porque tú lo tienes todo, o tú estás en un lugar donde ya lo puedes decidir, eso no tiene edad en realidad, no tiene... no son las circunstancias las que te llevaron a decir, hoy decido ser feliz, sino frente a esas circunstancias decides ser feliz. Sí, es al revés, porque si tú te estás pasando por momentos buenos, momentos agradables, momentos en que todo te va bien, en que todo lo tienes bien, tú en ese momento no vas a decir, pues voy a ser feliz. No, porque probablemente te sientes feliz, ¿verdad? Si normalmente tú decides ser feliz y dices, voy a ser feliz a pesar de, ¿no? A pesar de lo que estoy pasando, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la cantidad de trabajo, a pesar de la demanda de mis hijos, a pesar de... O sea, yo decido ser feliz. Y es una decisión. Y de ahí parte. Entonces, bueno, si yo voy a ser feliz, si yo decido ser feliz, mis acciones tienen que cambiar. Ahora, eso es mucho más fácil cuando tú tienes un propósito de vida. Es mucho más fácil porque tú te alineas a ese propósito en todo lo que tú haces. Y al final lo que te va a hacer a ti feliz es cumplir con ese propósito. Ahí es que tú te llenas, ahí es que tú te realizas, ahí es que tú te sientes pleno. Porque tú tienes un propósito, tienes un llamado a cumplir ese propósito aquí en la tierra. Y entonces cuando no lo estás cumpliendo, ese es el vacío ese que se siente, ¿verdad? Eso que tú tratas de llenarlo con todo, que lo puedes llenar con cosas buenas o con cosas malas, es opcional, es decisión una vez más. Pero si no lo llenas con algo que te acerque a tu propósito o que se alinee con tu propósito de vida, pues vas a quedarte vacío, va a ser difícil que lo llenes. Y estoy pensando en el quinto beneficio de una vida con propósito, porque nuevamente primero hablamos de le da sentido a tu vida tener un propósito, le da enfoque, le da entusiasmo. El segundo es que nos simplifica la vida, y el quinto es que nos da recursos, que nos da hacia el futuro. Podemos visualizar, observar, tener mayor confianza, hemos visto que la ansiedad viene por ese temor hacia qué viene, qué sucede, y muchas de las cosas en mujeres de 45 años, 50, que ya sus hijos crecieron, pero que todavía no se han ido de casa, sin embargo ya no me requieren
se encuentren en una ansiedad porque tienen como un día muy desocupado o un futuro muy incierto. Se acabó la demanda. Oye, ¿para qué me voy a levantar el día de mañana? Sí. ¿Qué aliciente tengo? ¿Qué motivación? Y este es el quinto beneficio. Nos da un futuro, nos da una ilusión, nos llena de esperanza, de planes, de proyectos. Sí, que va más allá que incluso la vida terrenal, porque no termina. Como que ese es el beneficio, yo creo que más extraordinario que te da una vida con propósito, es que si tu propósito es, como decía Toño, un propósito divino, entonces va más allá que las acciones, las actividades que tienes aquí en la tierra. Y entonces no solo te ayuda para el futuro, para pensar en el futuro, qué pasa cuando ya mis hijos no estén, qué pasa si me falta mi esposa o mi esposo, qué pasa si ya me jubilo, si no, o me jubilan, ¿no? Porque a veces no es ni opcional. Y vemos personas que pierden todo sentido de la vida porque se quedan sin trabajo, ¿verdad? Y el beneficio del propósito en la vida es que no importa lo que pase, ese propósito continúa motivándote, continúa alegrando tu vida, continúa dándote ilusión, continúa llamándote a ser más. Y me viene a la mente una persona que me comentaba que ya tenía muy cerca su momento de jubilarse. Trabajó durante muchos años en una empresa y entonces él se da cuenta que de sus recursos, dentro de los recursos que tiene es siempre ayudar al otro, preocuparse por el otro. Le es fácil atender las necesidades, sobre todo en el aspecto de la enfermedad. Entonces él empieza a proyectar con esta visión de que ya se acerca el tiempo de jubilación. Y a mí me encanta porque lo que él comienza a planear es a qué hospital va a ir a dirigirse él para poder atender a niños con cierta enfermedad. Es decir, quiere dar su servicio, ya tengo una jubilación, ya tengo un recurso económico mensual, ya estoy tranquilo en esa área. Sin embargo, yo antes tenía la necesidad de cuidar a mis hijos, a mi esposa, estaba entretenido en el trabajo, lo que sea. Pero hoy me encanta porque está totalmente absorbido por esa nueva actividad en su vida, que sigue dando el propósito de ayudar, de darse, de hacer pasar un rato agradable a esas personas frente a la enfermedad, porque tiene mucha capacidad como de entretener. Y entonces decía, ¿dónde puedo yo seguir dando le es muy fácil, tú estás con esa persona y te alegra el momento. Claro, y yo creo que una persona así puede ser esa labor que está haciendo, o hubiera buscado otra, hubiera encontrado otra, hubiera hecho cosas, porque es una persona con propósito, no se va a detener. ¿Qué lo pudo guiar a él para pensar qué voy a hacer después de mi jubilación? Probablemente tiene un propósito muy alto, tiene un propósito de servir, tiene un llamado a eso, a servir, y lo ha ayudar. reconocido y lo ha identificado, porque nosotros sabemos, creemos, y así lo comentamos. Cada una de las personas que estamos aquí en la tierra tenemos un propósito. Claro, no quiere decir que unos lo tengan y otros no. Lo que sucede es que unos lo han descubierto y otros no. Y aquí nos dice Toño que hay que despertar del mundo rutinario y absorbente en el que vivimos, orquestado por un sistema que nos controla y que nos mantiene ocupados en una vida trivial efímera. Despertar en conciencia, y despertar en conciencia es precisamente... Eso es lo que tú decías al principio, girando como trompo, ¿verdad? Exacto, y cuando tú despiertas y te ves girando como trompo, cuando has reconocido que has estado así en tu vida, ese es el despertar la conciencia, es empezar a tomar conciencia de lo que estoy haciendo hoy, de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo. El vivir en el ahora, ¿verdad? En el no estar esperando a que en el futuro yo voy a cumplir mi propósito, en el futuro cuando todo esté bien o cuando todo se mejore o cuando mis hijos estén grandes, sino hoy. No esperes, porque los beneficios te los hemos puesto aquí, los beneficios son impresionantes de vivir una vida con propósito. No importa lo que estés haciendo, no importa en qué circunstancias te encuentras, ¿ves? Cambia, si eso es lo bueno que tiene vivir una vida con propósito, que te vayan las cosas súper bien. Pues una vida con propósito lo que hace es que se acelera, ¿verdad? Nosotros dos lo hemos experimentado en nuestras vidas. Nosotros no nos encontramos, yo estoy seguro que no nos encontramos por casualidad.
sino el propósito de vida que los dos tenemos nos llevó a encontrarnos, a fortalecer el vínculo de nosotros, y el vínculo de nosotros fortalece el propósito que nosotros dos tenemos, ¿verdad? Y vas a descubrir que cuando empiezas a identificar cuál es tu propósito, cuando empiezas a entrar en esa sintonía, que es precisamente lo que estás comentando, cuando empiezas a entrar en esa sintonía, lo que sucede es que entras en esa sintonía también de los otros que se van sumando. Exacto. Es decir, ay, yo no me había dado cuenta de esto, o fíjate que aquí está este recurso, o no había experimentado esta capacidad o habilidad que tenía. Bueno, lo que pasa es que nos quitamos una venda de los ojos y podemos observar de una forma más clara, con una mayor visión, Conciencia, una ¿verdad? mayor conciencia, pero estamos tan distraídos en el mundo que no observamos que tenemos todo esto para poder implementar nuestro propósito, ¿no? Exacto. Nos comenta aquí Toño que esta persona ya encontró, de la que estábamos platicando, de este señor que se va a jubilar y atiende a estas personas en la enfermedad, ya encontró su propósito. Y yo creo que, y es curioso, porque ahí Toño va a estar en desacuerdo. No encontró su propósito, sino que él tenía un propósito y encontró dónde cumplir su propósito. ¿Ve? Nosotros tenemos un propósito, y ese propósito es el propósito de vida, esto que estamos hablando. Y entonces nosotros lo que hacemos es que las actividades, lo que nosotros hacemos, lo alineamos al propósito. Y entonces para él, yo creo que el Señor tenía un propósito de servir, y él encuentra dónde depositarlo, dónde hacerlo, dónde cumplirlo, ¿verdad? ¿Por qué hemos creado nosotros, Bernal Mancebo, este programa En Confianza? ¿Cuál es el propósito? El propósito de nosotros, igual yo creo que tenemos un propósito muy similar. Primero está muy alineado con Dios, con el servir a Dios, amar a Dios y a llamar al prójimo y darle al prójimo. Entonces tenemos el propósito, ese es el propósito grande de nosotros, y eso lo llevamos nosotros en Bernal Mancebo, es despertándole la conciencia a las personas que sepan que sí pueden. ¿Ve? Quitándole las limitantes, quitándole todo aquello que el mundo les ha robado, y despertándolo a saber que sí pueden, que pueden lograr, que pueden hacer, que pueden ser felices, que pueden encontrar sus parejas, que pueden encontrar sus negocios. Entonces, el propósito grande de nosotros está muy alineado con el que nosotros tenemos. Y con el trabajo que hago yo como coach, trabajando individual con empresas, con todo, es lo mismo. No se separa de mi propósito principal, ¿verdad? Claro, y entonces no nada más es el transmitir un programa, sino le hemos puesto un propósito de cómo colaborar con las personas a obtener lo que desean. Y entonces esto nos da un ánimo diferente para despertarnos cada mañana, documentarnos, leer un artículo, un libro, encontrar más herramientas que nosotros hemos tenido de vida por experiencia o porque las estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces empieza a ver como empiezas a reconocer las herramientas que Dios mismo te ha dado, esos recursos que tú tienes internos, que entonces empiezas a descubrirlo y tú dices, wow, yo tengo estos recursos porque mi propósito es este. Entonces, si mi propósito es este, nunca vas a tener un propósito y decir, bueno, es que el propósito mío es, qué sé yo, ir a la luna, pero imagínate, ni astronauta, ni ser... Entonces, no va a ser así. Cuando tú descubres tu propósito, te vas a dar cuenta que los recursos internos, lo que tú acabas de hablar, que empiezas a descubrir ese hambre que tú tienes de aprender, que yo te veo que constantemente estás leyendo, estás viendo nuevas formas de ayudar a las personas, que tenemos nuevos temas que queremos llevar, que queremos despertar, que no estamos al tanto de lo que está pasando alrededor de nosotros para ver cómo ayudar. Eso es, no todo el mundo tiene eso, esa curiosidad la tienes tú, y entonces porque se alinea con tu propósito. Cuáles son las acciones, las capacidades, las habilidades, vas descubriendo tus talentos, y eso es lo que nos encanta y de lo que vamos a platicar la siguiente sesión, la siguiente transmisión. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo ir descubriendo mi propósito? ¿Cómo ir descubriendo para qué estoy aquí en la tierra? Exacto. ¿Para qué soy útil? Independientemente del rol que estoy viviendo en estos momentos. El rol y las circunstancias, ¿verdad? Porque a veces las circunstancias son las que nos nublan a pensar que nosotros tenemos un propósito.
porque estoy seguro que hay personas allá afuera en estos momentos que están pasando por circunstancias difíciles, ¿no? De enfermedad, de problemas de pérdidas, de problemas financieros. Dios mío, ¿cuánto de eso hay? Sin embargo, no estamos hablando de que vamos a decirte cómo encontrar tu propósito cuando lo tengas todo, ¿verdad? Sino te vamos a decir, lo vas a obtener todo, y comienza con encontrar ese propósito. Porque independientemente que descubras o no tu propósito, las circunstancias no van a cambiar por sí mismas. No. Es decir, estas circunstancias que estás viviendo, pero con un propósito, vas a poderlas ver entonces con cinco actitudes diferentes, con un mayor sentido de vida, simplificando tu vida, tomando acciones, decisiones que necesitas en este momento frente a las circunstancias, con un mayor enfoque entusiasmo, y haciendo planes con esa ilusión de que sí hay un futuro, y sí hay un futuro esperanzador porque tengo un propósito, independientemente de lo que tengo y de lo que hago, por el simple hecho de ser. Exacto, sí, y yo creo que lo has puesto, el simple hecho de ser, y a eso era lo que me refería cuando conversábamos anteriormente sobre separar el rol del ser, ¿verdad? Y cuando descubrimos eso de que yo no soy el rol, ¿no? Sino yo cumplo un rol, pero quien soy yo, eso es lo que yo tengo que descubrir y ver por qué estoy aquí, ¿verdad? Claro, y les vamos a ir contando nuestra historia poco a poco en las transmisiones, porque a veces nos cuestionamos o podemos pensar que la persona que nos está hablando puede decirlo de una forma muy fácil, porque ha encontrado circunstancias muy favorecedoras en su entorno. Sí. No es nuestro caso es que hemos enfrentado circunstancias difíciles, pérdidas importantes de nuestras vidas, como todos o como muchos, y por eso queremos transmitirles herramientas, nuestra experiencia, que se puede a pesar, ¿verdad? De que a pesar de las circunstancias, yo la puedo enfrentar y sí va a pasar, sí pasa, y es mucho mejor vivirlo con un sentido de esperanza, de ilusión, a vivirlo muy desolados. A ver, ¿qué nos dice Toño? A veces encontramos nuestro propósito cuando estamos caídos, cuando vivimos en la oscuridad y de pronto comenzamos a ver luz junto a nuestro propósito. Sí, es impresionante. Yo creo que eso es muy válido. Que nosotros, lo que decía anteriormente, cuando estamos bien, cuando las cosas nos van bien y eso, se nos hace difícil profundizar y hacer conciencia. A veces tenemos que recibir como un golpe, una pérdida, que nos pase algo para hacer conciencia. No es necesario. Si a ti te va bien hoy, estás feliz, tienes una familia linda y tienes eso, busca el propósito hoy para que te prepares, porque la vida nos va a traer circunstancias. Eso es inevitable, no existe. Es parte de la vida. Es parte de la vida, es lo normal. Yo en circunstancias difíciles que he estado en la vida, a veces me han preguntado, dice, ¿y cuándo volveremos a lo normal? Y mi respuesta siempre es la misma: esto es normal. Esta situación, esta problemática, este reto que estamos pasando, esto es lo normal. Si nosotros vemos a alguien que está viviendo una vida perfecta, sin problemas, sin situaciones, que no tiene problemas con sus hijos, no tiene problemas financieros, no tiene problemas de nada, dice, wow, va a ser el primero que conoces, ¿no? Porque en realidad la vida tiene circunstancias. Y acuérdate que las personas somos como un iceberg. Nada más vemos la puntita. Exacto. No podemos conocer así de simple vista todo lo que hay en el fondo de esa persona que aparentemente creemos que lo tiene todo o que no tiene una circunstancia difícil. Sí, eso, la vida te va... yo siempre, es una de las cosas que discutimos Lore y yo, es que la frase que se usa mucho es, bueno, todo pasa por algo. Y yo digo, no, todo pasa
Punto. La vida nos trae, nos da cosas, nos pasan cosas a nuestros familiares, nos pasan cosas a nosotros, hay injusticia, todo lo que podemos ver y todo lo que sabemos. Eso pasa, punto. No es que pasa por algo, ese pasa por algo se lo ponemos nosotros. ¿Qué propósito nosotros le vamos a dar a eso? Es la primera vez, esta frase que acaba de decir Juan Carlos, yo creo que la escuché hace un par de días, hace 3 días que estamos construyendo un programa que les vamos a ir comentando qué trata. Todo pasa por algo, es una frase como muy repetida y sin embargo me encuentro con una persona que dice no, todo pasa, pero el algo lo pones tú y me encantó. Todo pasa, siempre pasa y seguirá pasando. Y yo creo que lo que tú decías del muchacho que le da la fortaleza, que él podía haber dicho, bueno, todo pasa por algo y quedarse esperando a ver por qué fue que le pasó a él que se quedó inválido, ¿verdad? Que perdió sus facultades, que perdió todo esto. Sin embargo, no. Él fue al revés. Me pasó esto. Punto. ¿Por qué? Porque las vidas pasan, las cosas pasan. Ahora, el propósito que yo le voy a dar es que yo voy a transformar y cambiar vidas. Después de esa circunstancia. ¿Qué diferencia, no? No. También recuerdo a Víctor Frank que dice, cuando le hacen la que lo está entrevistando, le cuestiona si él tiene una respuesta acerca de por qué a mí, Juan, por qué a mí me ha pasado esto. Y él contesta que se me hace de una sabiduría magnífica. No es científico que te conteste eso, simplemente te pasa, como le pasa a todos. Pasa. Y estás hablando de una persona que vivió en los campos de concentración de Auschwitz y a través de esa experiencia, él le da un propósito desde la experiencia. Él no espera salir de ahí, sino él en ese campo de concentración donde se están muriendo cientos de personas alrededor de él le da un propósito y desde ahí él empieza a visualizarse cambiando el mundo. Pero es bien importante lo que está siguiendo, desde la circunstancia, desde el campo. Desde el campo. Y es lo que no cuando sale empieza a buscar el para qué he estado ahí, sino aquí donde estoy, le doy comienza aquí un poder maravilloso mental para darle un propósito, un sentido a lo que estoy viviendo y poderse mantener, ¿verdad? Y poder salir con una sanidad de ahí. Y no solo con una sanidad, el hombre, la verdad que el libro de él, el hombre en la búsqueda de propósito. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, ¿no? Man's Search for Meaning, que escribe él. Y es un libro que vale la pena leerlo nada más que por el hecho de ver cómo tú le puedes dar propósito a todo lo que tú estás pasando en tu vida. ¿Ves? A veces nos quejamos porque tenemos una piedrecita en el zapato y creemos que no vamos a lograr. Y estos hombres nos muestran que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad tan extraordinaria que lo que tenemos que hacer es, como decíamos en el último paso, ¿no? Los recursos. Esa es una vida con propósito. Tenemos unos recursos que podemos convertirlos, transformarlos y hacer como dice, sacar de los limones y poder hacer limonada, ¿verdad? Y disfrutarlo. Y poder ser feliz a pesar de todo. Y como termina aquí Toño diciendo, le recordamos una canción de Juan Manuel Serrat, todo pasa. Y mientras pasa, pongámosle un propósito, dejemos de girar como trompos, démosle un sentido a nuestras vidas, llenémonos de mayor entusiasmo y la próxima transmisión les estaremos compartiendo la forma en cómo podemos ir descubriendo nuestro propósito, nuestro propio propósito, nuestro propósito del por qué estamos aquí, por qué hemos llegado, no ha sido casualidad, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Como para qué? Ajá. Y el valor que tiene, ¿verdad? Porque tiene un valor impresionante, a veces no nos damos cuenta del valor que tenemos nosotros como seres. Y mientras, danos tus comentarios, sería muy interesante que nos escribieras qué recursos tienes hoy. Ponte a pensar un poquito hoy esa semilla que te dejamos para que vayas escarbándole y dices, ¿con qué recursos cuentas? ¿O cuáles reconoces? ¿Cuáles has identificado? ¿Cuáles crees que tienes? Sí. Coméntanos para que en la siguiente sección vayamos viendo cómo a veces o no lo tenemos claro o nos falta mucho por descubrir. Exacto. Y si te gusta el programa, compártelo. Compártelo con tus amistades. Déjales saber que vamos a estar aquí todos los martes y jueves a las 7:30. Nuestro programa en confianza. Donde disfrutamos mucho tu compañía, disfrutamos mucho el compartir contigo
Y aprendemos juntos, nos retroalimentamos. Sí, esto es. Lo maravilloso de compartir con otros nuestro punto y escuchar, leer el punto de otros. Así es. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y nos vemos el jueves a las 7:30. Muchas gracias.